Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el licenciado Iván Mercado Lorberg y en este pequeño video te voy a ayudar a hacer tus estadísticas en base a los datos de la economía boliviana. Entonces, en este caso, como sabemos, el Instituto Nacional de Estadística es el ente encargado de manejar todo lo relacionado a números y obviamente estadísticas que se producen dentro del país. Entraremos al sitio web del INE, ¿de acuerdo? Eh, Estoy seguro de que en este momento debes decir, wow, ¿qué carambas es esto? O sea, hay un montón de información que efectivamente para un novato puede ser bastante confusa. Entonces vamos a hacerlo bastante simple, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a la parte aquí de cuentas nacionales para ver la parte macroeconómica. Hacemos clic acá precisamente para abrir lo que vendría a ser las cuentas nacionales y vamos a ir al primer indicador para no hacerlo muy complicado, ¿de acuerdo? Que dice PIB anual, ¿de acuerdo? Hacemos clic ahí y nuevamente me aparecen nuevas opciones, ¿de acuerdo? En términos de oferta y demanda total agregadas, que las vamos a ver un poco más adelante en el curso, el Producto Interno Bruto por actividad económica y otra serie de opciones, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que estudiemos el PIB según el tipo de gasto. Entonces hacemos clic ahí, me aparecen nuevamente nuevas opciones, me dices por años, tasas de crecimiento a precios constantes según el tipo de gasto, a precios corrientes, vamos a ver la diferencia entre los dos, o por componentes, ¿de acuerdo? Entonces si yo me voy al primer caso, Producto Interno por según el tipo de gasto, fíjense de que en este caso estoy asumiendo de que estamos hablando a precios constantes del año de 1990. Entonces puede ser un indicador interesante, de acuerdo aquí de manejar. Tenemos la información desde el año 1988 hasta el año 2009. Esa P incluso significa que es información preliminar, ¿de acuerdo? Entonces imagínense, se tarda bastante en consolidar las cuentas nacionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos simplemente exportarlo al Excel. Entonces hay un botoncito aquí que dice exportar Excel. Perfecto, entonces lo vamos a guardar el archivito en nuestro escritorio y ya está, ¿de acuerdo? Entonces este archivito lo podemos abrir y como ven aquí tenemos el PIB a precios del mercado, ¿de acuerdo? Podemos hacer aquí clic para ver la serie histórica, como les decía, que transcurre durante varios años, ¿de acuerdo? Evidentemente sabemos que el Producto Interno Bruto básicamente está compuesto de 5 grandes elementos, ¿de acuerdo? El consumo, gasto en el consumo final de los hogares y empresas, más el gasto del consumo del gobierno, el componente G de gobierno, más la inversión, ¿de acuerdo? Que es la variación de existencias más la formación bruta de capital fijo, más el cuarto componente que son las exportaciones de bienes y servicios, menos las importaciones de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Entonces aquí básicamente si lo podemos digamos desglosar el Producto Interno Bruto a través de sus componentes, ¿de acuerdo? Entonces la sumatoria de esto, fíjense, menos las importaciones nos tiene que dar este valor, ¿de acuerdo? Perfecto. Por ahora nos va a interesar solamente ver qué pasa con este PIB, ¿de acuerdo? Que va transcurriendo año tras año. Como se dan cuenta, efectivamente, a medida que van pasando los años, el PIB va creciendo, ¿de acuerdo? Hemos empezado inicialmente con 14.000 millones de bolivianos, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos subiendo hasta el año 2009, que serían 31.000 millones de bolivianos, ¿de acuerdo? Ahora, veamos otra estadística también que puede ser importante. Retrocedamos atrás, volver a la página anterior. ¿Qué pasa con el Producto Interno Bruto
pero en este caso, tomando en cuenta nuevamente el tipo de gasto, pero yo quiero ver en este caso algo más interesante, como tal vez podrían ser, digamos, veamos aquí abajito, ok, una serie histórica, de acuerdo al Producto Interno Bruto, nuevamente por el tipo de gasto, es decir, queremos ver la evolución, ¿de acuerdo? Me dice Bolivia, serie histórica a precios constantes, vamos a ver la diferencia con precios corrientes. Según tipo de gasto anual, en el periodo tienen la información desde 1980 hasta el año 2009, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos continuar y ahí está la información histórica también, ¿de acuerdo? Algo importante que podemos ver es que qué pasaría si yo le cambio en vez de precios constantes, precios corrientes. Cuando hablamos de precios constantes, básicamente estamos hablando de un año base. Entonces, en este caso, el año base es 1990. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un indicador, estos datos se ajustan a lo que sucedía en los precios de este año, ¿de acuerdo? 1990. Los precios anteriores y los precios que van a venir más adelante. ¿Qué pasaría si hubiéramos puesto a precios corrientes? ¿De acuerdo? Es decir, el precio que se ve cada año. Entonces, van a ver aquí algunas variaciones bastante fuertes, ¿de acuerdo? Van a ver aquí, por ejemplo, en 1980, fíjense, 15.4 mil millones de bolivianos, ¿de acuerdo? Y si vamos avanzando, evidentemente aquí hay un efecto inflacionario, ¿no? Fíjense, aquí estamos hablando de 15, aquí estamos hablando de 19, 42, 113, 2500. Entonces, efectivamente alguien que no esté muy ducho en el tema de la economía, pues diría efectivamente que ha habido aquí un crecimiento económico brutal, lo cual es totalmente falso, porque como bien sabemos, ha habido un periodo inflacionario, ¿de acuerdo? Precisamente en este año, a partir del 84-85, aquí viene la hiperinflación. Y de ahí, bueno, estamos viendo incluso un cambio de moneda, lo cual los precios corrientes no lo consideran, ¿de acuerdo? Entonces manejar el PIB a precios corrientes puede ser bastante engañoso, ¿de acuerdo? Por eso nos quedamos con el PIB a precios constantes, ¿de acuerdo? Para que podamos comparar y hacer una evolución histórica, ¿de acuerdo? Volviendo al tema del Excel, si digamos yo quisiera hacer una gráfica, yo les pido grafiquen el Producto Interno Bruto desde el año 1988 hasta el año 2009, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Bien, entonces para graficar el Producto Interno Bruto desde el año 1998 seleccionamos hasta el año 2009, ¿de acuerdo? Aquí tal vez borraremos un poco ese P porque en el gráfico va a resultar un poco molestoso, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema, lo borramos y perfecto. Vamos a seleccionar este valor que es el PIB con los años, ¿de acuerdo? Hasta el 88, perfecto. Entonces aquí viene la idea, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a la parte de aquí arriba, les voy a mostrar en el gráfico, un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es seleccionar no dispersión, sino más bien línea, ¿de acuerdo? Línea. Entonces ahí me dan diferentes opciones de línea. Elijamos, por ejemplo, no hay ningún problema. Y nosotros podemos ver la evolución histórica, ¿de acuerdo? De esta serie de tiempo. Bien, o también podríamos cambiar el gráfico, el tipo de gráfico, y hacerlo de dispersión, ¿de acuerdo? Ok. Bien, entonces ya tenemos el Producto Interno Bruto en bolivianos, ¿de acuerdo? En miles de bolivianos. Entonces, como vemos, hay una tendencia creciente, ¿de acuerdo? Desde el año 1988 hasta el año pasado. Pero, sin embargo, en muchos casos para hacer análisis económico no tomamos tanto los precios, ¿no? en moneda corriente, sino que tomamos las tasas de crecimiento, ¿de acuerdo? De un año
o de otro año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita aquí abajo que me muestre las tasas de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, digamos del 88 al 89. ¿Cómo saco eso? Voy a decir que esto va a ser igual, paréntesis, al valor del 89, el destino, menos el origen, el año 88, dividido entre el PIB del año 1988. ¿De acuerdo? Entonces el PIB de este año menos el PIB del año anterior dividido entre el PIB del año anterior. Y como, ok, listo. Aquí efectivamente me sale 0 porque no me está tomando en cuenta decimales ni mucho menos. Yo quiero verlo entonces en porcentajes, le hago clic ahí y me dice un 4% creció la economía del 1988 a 1989, ¿de acuerdo? Pero si le aumento decimales, en realidad me lo redondeo al inmediato superior, ¿de acuerdo? 379 lo redondeo a 4, pero es mejor ponerle 2 decimales para ver en este caso el crecimiento, ¿de acuerdo? Real, 3,79%. Ahora, si yo hago clic en esta parte que es copiar fórmula y la arrastro hasta el final, fíjense la magia del Excel. Si ustedes dominan Excel, dominan el mundo, ahí está, me arrastró la fórmula año por año, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tendría que hacer en este caso es nuevamente, ¿de acuerdo? Seleccionar en este caso estos datos hasta el año 2007, mantener mayúsculas, o perdón, primero seleccionamos hasta el año 2009 y ahora sí ponemos control para seleccionar la columna de las yes, ¿de acuerdo? Y nos vamos a nuevamente insertar gráfico, ¿de acuerdo? Podemos ponerle línea para ver cómo se están comportando. No está muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a borrar esto, irnos atrás. Y ahora sí, excelente, diseño de página, insertar dispersión, ¿de acuerdo? Vamos a ver este gráfico donde van a estar aquí los años y aquí el valor en porcentaje. Belleza, ¿de acuerdo? Entonces aquí está en porcentajes y aquí están los años. Entonces aquí le podemos cambiar el nombre, seleccionar datos, editar. Entonces le podemos poner tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Si podemos aceptar, podemos estirarlo un poco más ahí a la derecha, ¿de acuerdo? Un poco más abajo y vemos lo siguiente. Entonces fíjense ustedes qué es lo que ha sucedido con el Producto Interno Bruto de Bolivia, ¿de acuerdo? En los últimos años, la evolución histórica en tasas de crecimiento, ¿de acuerdo? Aquí está el 3,78 que veíamos al principio y vean cómo ha ido subiendo al 5%. A mediados 92 bajó fuertemente y de ahí se recuperó. Aquí entra la época de la capitalización, ¿de acuerdo? Donde hay un crecimiento efectivamente hasta alcanzar el 5%, que es realmente histórico. Y de ahí, bueno, decae nuevamente hasta antes del 2000 y nuevamente empieza a subir. Hay una senda de crecimiento económico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un nuevo gobierno y vemos que hay un crecimiento también, ¿de acuerdo? Entonces de esta forma podemos comparar qué es lo que ha sucedido con el Producto Interno Bruto. Espero que este video les haya gustado y nos vemos próximamente.